Mi nombre es Cindy Polo y les voy a hablar del artículo 15. La destinación de los recursos de la participación para la educación del sistema general la designarán y la financiarán las prestaciones de servicio educativo, atendiendo los estándares técnicos y administrativos en las siguientes actividades, como por ejemplo 1. Pago de personal docente y administrativo, las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes y la nómina, las prestaciones sociales de construcción de la infraestructura, mantenimiento de pagos de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas, la provisión de la canasta educativo y las designadas para mantener y evaluar, promover la calidad educativa. También se podrán destinar estos recursos en la contratación de servicios educativos de conformidad. Lo establecido en el artículo 27. Una vez cubiertos los costos de las prestaciones del servicio educativo, los departamentos y los distritos y municipios destinarán recursos de participación en educación, en el pago de transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y la permanencia del sistema educativo en los niños pertenecientes a los estratos más pobres. Hola, mi nombre es Ana Karina Díaz. Les hablaré del artículo 16, población atendida. Anualmente se determinará la asignación por alumno de acuerdo con las diferentes tipologías educativas que definirá la nación, atendiendo los niveles educativos como el preescolar, la básica y la media en sus diferentes modalidades, y zonas como la urbana y la rural para todo el territorio nacional. Se entiende por tipología un conjunto de variables que caracteriza la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, de acuerdo con las metodologías diferenciadas por la zona rural y la urbana. Dentro de una misma tipología, la asignación será la misma para todos los estudiantes del país. Las tipologías que se aplican a los departamentos creados por la Constitución de 1991 deberán reconocer sus especiales condiciones para la prestación del servicio público de educación, incluida la dispersión poblacional. Por otro lado, la asignación por alumno en condiciones de equidad y eficiencia según niveles educativos, preescolar, básica y media, en sus diferentes modalidades y sus zonas urbana y rural del sector educativo financiado con recursos públicos está conformado como mínimo por los costos personal del docente y administrativo requerido en las instituciones educativas, incluidos las prestaciones, los recursos destinados a la calidad de la educación que corresponden a los principales dotaciones escolares, manteniendo y adecuando la infraestructura, la cuota de administración departamental, interventaria y sistemas de información. Gracias. La Nación definirá la metodología para el cálculo de la asignación por alumno y anualmente fijará su valor atendiendo las diferentes tipologías, sujetándose a la disponibilidad de los recursos del Sistema General de Participación. Artículo 16, 1.2. La asignación por alumno se multiplicará por la población atendida con recursos del Sistema General de Participaciones en cada municipio y distrito. El resultado de dicha operación se denominará participación por población atendida. Y esto constituye la primera base para el giro de recursos del Sistema General de Participaciones. La población atendida será obviamente la población efectivamente matriculada en el año anterior, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones. Cuando la Nación constate o conste que debido a las deficiencias de la información una entidad territorial recibió más recursos de lo que le correspondería de conformidad con la fórmula establecida previamente en el presente artículo,
Su participación deberá reducirse hasta el monto que efectivamente le corresponda. Cuando esta circunstancia se presente, los recursos girados en exceso se deducirán de la asignación del año siguiente. Después de determinar la participación por población atendida, el COMPES, anualmente previo análisis técnico, distribuirá el saldo de los recursos disponibles atendiendo a algunos de los siguientes criterios. Población por entender en condiciones de eficiencia. A cada distrito o municipio se le podrá distribuir una suma residual que se calculará así. Se toma en cuenta un porcentaje del número de niños en edad de estudiar que no están siendo atendidos por instituciones oficiales y no estatales y se multiplica por la asignación de niño por atender que se determine dándole prioridad a las entidades territoriales con menor cobertura o donde sea menor la oferta oficial en condiciones de eficiencia. El COMPES determinará cada año el porcentaje de la población por atender que se propone ingrese al sistema educativo financiado con los recursos disponibles del Sistema General de Participación. Durante la siguiente vigencia fiscal, la asignación para cada niño por atender se calculará como un porcentaje de la asignación por niño atendido y será fijado anualmente por la Nación. Cuando la matrícula en educación en una entidad territorial sea del 100% de la población objetivo, esta no tendrá derecho a recibir esos recursos adicionales por concepto de población por atender en condiciones de eficiencia. Igualmente, cuando la suma de los niños matriculados más el resultado de la multiplicación del factor de población por atender que determine el COMPES, pues la población atendida sea superior a la población objetivo, es decir, a la población de edad escolar, solo se podrá transferir recursos para financiar hasta la población objetivo. En el 16.3 nos menciona que la equidad a cada distrito o municipio se podrá distribuir una suma residual que se distribuirá de acuerdo con el indicador de pobreza certificado por el DANE. El artículo 17 nos habla de la transferencia de los recursos. Los recursos de la participación de educación serán transferidos así. Los distritos y municipios certificados recibirán directamente los recursos de la participación para la educación. Los recursos de la participación para la educación en los municipios no certificados y los corregimientos departamentales serán transferidos al respectivo departamento. Los recursos de calidad serán girados directamente a los municipios y no podrán ser utilizados para gastos de personal de cualquier naturaleza. Sobre la base del 100% del aforo que aparezca en la ley anual del presupuesto, se determinará el programa anual de caja, en el cual se establecerán los giros mensuales correspondientes a la participación para educación a los departamentos, distritos o municipios. Los giros deberán efectuarse en los 10 primeros días del mes siguiente al que corresponde la transferencia. Para tal efecto, se aforará la participación para la educación del Sistema General de Participación en la Ley Anual de Presupuesto, hasta por el monto que se girará en la respectiva vigencia. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Estefanía Alfonso y voy a estar hablando sobre el artículo 18. Habla de la administración de los recursos. Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrarán los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los demás ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con los demás rentas y recursos de la entidad territorial.
Estos recursos del sector educativo no podrán ser objeto de embargo, pignoración, titulación o cualquier otra clase de disposición financiera. En el parágrafo 1, las sumas correspondientes a los aportes patronales y del afiliado de seguridad social y para fiscales de las entidades territoriales por concepto del personal docente de las instituciones educativas estatales se descontarán directamente de los recursos de la participación para la educación del sistema general de participaciones. La Nación contará con un plazo no mayor de 2 años para perfeccionar el proceso de descuentos con la información de la entidad territorial. En el parágrafo 2, los recursos que corresponden al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, incluidos los del FONEP, serán descontados directamente por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y girados al fondo. En el parágrafo 3, el porcentaje de la ascensión de impuestos a las ventas asignado a la Caja Departamentales y Previsión y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con destino al pago definitivo de las cesantías y pensiones del personal docente nacionalizado, en virtud de la Ley 43 de 1975 y otras disposiciones. Hace parte de la participación para educación del Sistema General de Participaciones y conserva su destinación. En el parágrafo 4, el valor del cálculo actuarial correspondiente a los docentes que se pagaba con recursos propios de las entidades territoriales, financiados o confinanciados, así como los establecimientos públicos que se hubieran afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Representará el saldo consolidado de la deuda de cada una de las entidades territoriales responsables para establecer el valor del saldo consolidado de la deuda. Se tendrá en cuenta los aportes y amortizaciones de deuda realizadas por las entidades territoriales hasta la fecha de consolidación. El saldo consolidado de la deuda se pagará por los recursos que, de conformidad con la presente ley, se trasladen al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, FONPET, para el pago del pasivo prestacional del sector educacional. Para estos efectos, el FONPET realizará la transferencia correspondiente. En este caso, una vez cancelado el saldo consolidado de la deuda, los recursos trasladados al FONPET conservará su destinación al pago de obligaciones pensionales del sector de la educación. Hola, mi nombre es Liliana Barrios y hoy les estaré hablando del artículo 19. El saldo consolidado de la deuda se pagará a los recursos que de conformidad con la presente ley se trasladen al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales como FONPET para el pago de pasivo prestacional del sector educativo. Para estos efectos, el FONPET realizará la transferencia correspondiente. En todo caso, una vez cancelado el saldo consolidado de la deuda, los recursos trasladados al FONPET conservarán su destinación al pago de obligaciones pensionales de obligaciones del sector educativo. En el artículo 19, en la oportunidad que señale el reglamento en cada año, los departamentos, distritos y municipios suministrarán al Ministerio de Educación la información del respectivo año, con relativos a los factores indispensables para el cálculo de los costos y de los incentivos del año siguiente. En caso de requerirse información financiera, esta se deberá ser refrenada por el contador general o por el contador departamental, previa delegación